Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Este texto es bien importante. Hemos estado hablando últimamente sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Comenzamos el año hablando sobre la oración, ahora estamos hablando sobre la palabra, porque estas dos cosas, yo les dije a ustedes que en esto consistía la respiración espiritual. Recuérdense, la respiración espiritual es traer algo adentro y sacar algo hacia afuera, y lo que nosotros metemos dentro de nosotros es la palabra de Dios, y lo que sale de nosotros es la oración. Por eso es que no podemos tener una, no debemos tener una sin la otra. Eso completa la respiración espiritual. Es lo más básico en la vida cristiana, que la palabra esté entrando continuamente en tu vida y que de ti esté saliendo esa búsqueda para hablar con Dios, para estar en la presencia de Dios. Eso es la dinámica normal, permanente de la vida de fe, y es lo que nos mantiene espiritualmente vivos. Ahora mire esto, este es un tiempo triste, es un tiempo muy triste en la vida de Israel, porque digamos la gente que estaba al frente de la vida espiritual de esa nación había dejado caer a tal punto, a tal grado, el nivel espiritual. Había descendido tanto el nivel espiritual en Israel que era algo grotesco. Algo que, bueno, imagínense a qué punto que Dios irrumpe para hablar y juzgar y condenar aquella situación. Ahora, qué interesante, ¿verdad? El texto dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. ¿Ve? Eso obviamente que escaseaba la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba presente. La palabra de Dios no irrumpía en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque quienes estaban al frente habían decidido vivir una vida tan laxa, tan permisiva, tan pecaminosa, que se habían olvidado de la palabra de Dios. Ahora miren, entendamos algo que es importante entenderlo. Elí era el sumo sacerdote de Israel. Ahora, Elí conocía la palabra, no es que no la conocía. Él pertenecía a una casta sacerdotal, ¿verdad?, que había comenzado con Aarón, y por lo tanto él en esa sucesión de sacerdotes, él estaba alineado con gente que conocía la palabra, que había tenido una experiencia profunda en esa palabra y que además podían enseñar esa palabra. Pero él no hizo ninguna de las tres. Es decir, él no procuró la palabra, él no obedeció la palabra y él no enseñó la palabra. Y entonces, ¿qué pasó como consecuencia de todo aquello? Bueno, cuando nosotros retiramos la palabra del pueblo de Dios, viene una decadencia, una miseria espiritual terrible. Pero miren, eso pasa también en la familia. ¿En qué paró la familia de Elí? Los hijos terminaron por ser unos bandidos con sotana. Los hijos de Elí terminaron por ser unos bandoleros, eran unos blasfemos, eran unos tipos tan perversos que dice que aún practicaban el sexo delante del templo de Dios, que comían, ¿verdad? Lo que hacían era bacanales con las ofrendas que se presentaban en el templo y las consumían antes de tiempo, y no las consumían según el orden ceremonial, sino que atropellaban a la gente para sacar la carne y comérsela cuando ellos querían. Eran unos glotones, unos desadaptados. Bueno, esta gente eran, como dicen los cubanos, una bola de humo. Estos hijos de Elí eran una bola de humo. La verdad es que no tenían orden, ni método, ni sistema. Es decir, no respetaban nada. Ahora, mi querido, escuche lo que le voy a decir, que es muy importante. El hecho de que Dios esté callado no significa que Dios está de acuerdo. ¿Me entendió lo que dije? El hecho de que Dios estaba callado
no significaba que él estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Hay momentos en que Dios calla. Hay momentos en que Dios calla. Y cuando Dios calla, la palabra deja de llegar a nosotros. Y no hay nada peor que nos pueda ocurrir que se cierren los cielos y que esa palabra deje de llegar a nosotros. Porque es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que tiene vida, es la palabra la que nos orienta, es la palabra la que nos sacude, es la palabra la que nos confronta, es la palabra la que trae disciplina. Y si esa palabra no nos llega, ¿saben qué nos convertimos? Nos convertimos en unos buenos para nada. Nos convertimos en parásitos, nos convertimos en gente inútil, nos convertimos en gente que lo único que pueden hacer es hacer el mal una y otra vez. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. La palabra tenía que haber llegado por medio de este hombre. Ese era el hombre que Dios había escogido. Era su rol, era su posición, era su deber. El deber de este hombre era proclamar la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios se escuchara, hacerla, exhibirla, enseñarla. Pero Elí no le puso ningún reparo a sus hijos. Nunca les enseñó la palabra, nunca la comunicó, él mismo ni siquiera la obedeció. Y entonces, ¿qué pasó? Un descalabro completo en la vida humana. Mire, esto tiene una enseñanza muy poderosa. Yo quiero que ustedes sepan, aquí hay una enseñanza muy poderosa. Muy, muy poderosa. Dios tiene que esperar por un niño para poder volver a traer su palabra al pueblo. Dios tiene que esperar por un niño que se lo habían consagrado, ¿verdad? Ana, la madre de Samuel, lo había consagrado. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Era lo único que había consagrado en Israel. Porque cuando no hay la palabra de Dios, nada se le dedica a Dios. Ni el tiempo, ni nuestro esfuerzo, ni nuestra tarea, ni nuestro dinero, no se le dedica nada a Dios. Cuando no hay palabra, la gente vive, ¿verdad?, a su manera. Y la gente se acostumbra que eso es normal. ¿Y sabe qué? Ya no puede escuchar la voz que retumba en la conciencia porque ha hecho de lo malo lo normal. Y eso fue lo que pasó con esta familia. La familia que se supone que eran albaceas de la palabra. Ellos tenían que proteger la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra, modelar la palabra. Y sin embargo se olvidaron de todo aquello. Y como consecuencia lo que trajeron fue una maldición sobre su familia. Porque fíjense lo que le dice Dios a Samuel, que todavía era un muchachón, era un joven. Todavía no le había salido la barba ni el bigote. Dios le tiene que comenzar a decir lo que va a comenzar a pasar inmediatamente. Y lo primero que Dios iba a hacer era un juicio contra esta familia. Los iba a desaparecer del orden, del linaje, y ya iba a instaurar un nuevo formato para Israel. Mire, es tan grave lo que pasó en Israel durante este tiempo que el tabernáculo de Moisés permaneció cerrado por muchísimos años. Por muchísimos años. Porque fue hasta que David, ¿verdad? David es el que se le ocurre traer de Hebrón el arca de Dios, donde estaba agarrando polvo. ¿Sabe por qué? Porque por una generación completa nadie se dedicó a Dios. Y Dios tuvo que aprovechar que este niño se lo habían dedicado para, a partir de ese niño que estaba dedicado a él, y era la única cosa que le habían dedicado en mucho tiempo a Dios, a partir de ese niño comenzar una nueva generación, un nuevo tiempo para Israel. Pero mire, ¿sabe lo que produce esto? ¿Sabe por qué algo puede llegar a un nivel tan decadente? Porque sacaste la palabra de Dios de tu vida.
¿Qué le dijo Dios a Josué cuando estaban por entrar, unos pocos años antes? Le dije, no se aparte esta palabra de tu boca ni de día ni de noche. No se aparte de ti esta palabra. Tu seguridad, tu futuro, tu estabilidad, tu éxito depende directamente de esa palabra. Es lo que Dios le dijo a Josué. ¿Y qué pasó unos años más antes? Una generación después. ¿Qué tenemos? Tenemos una gente que vive sin la palabra, que no conocen a Dios. Dios le había cortado a Elí todos los servicios. La palabra escaseaba y la visión era rara, dice el texto. En otras palabras, le había cortado la luz y el agua. No le llegaba nada a Elí. ¿Sabes por qué no le llegaba? Porque Elí no se había tomado en serio lo que él sabía. Mis queridos, tenemos que regresar a la palabra, tomarnos en serio la palabra. Si nosotros no volvemos a la relación con Dios en la que nosotros nos tomamos en serio lo que Él nos dice, lo valoramos, y eso se convierte en norma, eso se convierte en nuestra manera de vivir, entonces, ¿sabe qué? Nosotros lo que estamos haciendo es despreciarla. Aquí, nosotros tenemos que entender una cosa. Para usted y para mí, lo que nosotros decimos y lo que nosotros somos son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre vivimos a la altura en lo que decimos. Y nosotros somos gente que podemos decir mentira. Y nosotros somos gente exagerada. Nosotros somos gente que podemos, ¿verdad?, magnificar las cosas y hacerlas aparentar como no son. Usted y yo, su palabra y su ser son dos cosas diferentes. Pero con Dios no pasa eso. Dios y su palabra es una y la misma cosa. Porque Dios no miente. Porque Dios no manipula. Porque Dios no falla en lo que dice. Así que desconocer la palabra de Dios, no tomarnos en serio la palabra de Dios, es igual a no tomarnos en serio a Dios. Punto. Así que en el momento en que nosotros desechamos la palabra, estamos desechando a Dios. Y eso fue lo que pasó con Elí. Lo que pasó con Elí es que él no entendió que él no podía seguir viviendo la vida de fe como él la pensaba, como su propia versión de las cosas. Miren, hay un gran riesgo en tratar de vivir la vida cristiana a nuestra propia manera. Hay un gran riesgo, porque Dios no nos está dando esa posibilidad. Dios nos está dando su palabra para que nosotros nos tomemos en serio su palabra. Mire, ¿qué pasó con estos Ofni y Finés? Eran unos blasfemos depravados, gente de la peor calaña. Esos muchachos tenían una bendición sobre ellos, tenían un llamado de Dios sobre ellos, tenían todas las condiciones para ser gente poderosa en las cosas de Dios, para ser gente útil, para ser gente que provocaran una renovación. Pero ¿sabe qué? Dios no los pudo usar a ellos. Dios tuvo que buscar un niño insignificante, un niño cualquiera. Era mejor eso que esos dos hombres que estaban allí, que tenían un llamado, que tenían un linaje, que tenían una estirpe, que pertenecían a la familia de Aarón, a la familia sacerdotal, que Dios había prometido bendecirles y usarlos, pero ¿sabe qué, mi querido? Cuando nosotros no nos tomamos en serio la palabra de Dios, traemos maldición sobre nuestras propias vidas. Y qué triste que este padre nunca puso reparo a sus hijos. Mire, yo le quiero decir algo. En el momento puede ser que sus hijos resientan su exhortación, su disciplina. En el momento puede ser que eso suceda. Pero le voy a decir una cosa. Cuando los años pasen
y a sus hijos le toquen ser padre, ¿sabe lo que va a pasar? Le van a dar gracias a Dios porque tuvieron un padre, porque tuvieron una madre que los exhortó en el amor del Señor y que les dijo lo que la palabra dice. ¿Sabe lo que la gente resiente allá afuera? Que nunca tuvieron un padre, una madre que les abriera los ojos, les advirtiera y les dejara ver cuál era la opinión de Dios, cuál era la orden de Dios para sus vidas. Y mucha gente resiente eso más que lo otro. Por eso nosotros tenemos, mire, la palabra de Dios lo dice. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en Hebreos? Dice que Dios, ¿verdad? Dios al que ama lo disciplina. ¿Y qué es lo que Dios quiere traer por medio de su palabra a nuestra vida? Disciplina. Porque si no viene disciplina, terminas como Ofni y terminas como Finés. Terminas como Elí, que eran tres gente que tenían todas las condiciones para ser grandes líderes de Dios, pero terminaron siendo inservibles, al punto de que Dios tuvo que deshacer el pacto con ellos, porque se habían vuelto gente indeseable en la presencia de Dios. Y los tres mueren el mismo día. 2 en una batalla, y el padre, cuando le trajeron la noticia de los hijos, se cayó al piso y se mató. Los 3 murieron el mismo día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Yo le acabo de decir que la palabra de Dios se cumple. Dios y su palabra es la misma cosa. Y Dios le habló a Samuel. Y le dijo, mira, esto va a pasar. No pasaron muchos días después y eso fue exactamente lo que pasó. Mis queridos, te apartas de la palabra y comienza un proceso de decadencia en tu vida espiritual. Porque nosotros no lo podemos entender tal vez, pero la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Cuando el Espíritu Santo usa esa palabra y la trae a nosotros, a nuestro corazón, y por medio de ella nos habla, por medio de ella nos redarguye, por medio de ella nos confronta, por medio de ella nos reorienta, por medio de ella nos disciplina. Esta palabra no es igual que un libro. Esta palabra no es igual. Esta palabra está viva, está vivo. Cuando tú la lees y la crees, esto trae vida dentro de ti. No es cualquier palabra, no es cualquier novela, no es cualquier libro de literatura, no es como leer una novela de León Tolstoy o de Boris Pasternak o de los grandes, ¿verdad? Mark Twain. No. Esto está vivo. La palabra de Dios está viva. Y cuando tú traes esa palabra, miren, hay gente que está en la penitenciaría, en la cárcel, pagando sentencias de muerte, pagando sentencias de tiempo completo, de vida completa, y les cae una Biblia en las manos. Y usted no puede entender cómo ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, de lo más decadente, de lo más miserable, gente que nosotros, si nos tocara a nosotros decir, los mandaríamos a la muerte por seguro. Es decir, gente de la peor, y sin embargo esa palabra cae en sus manos y comienza a ser una obra transformadora. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios está viva. Está viva. No es cualquier palabra. La palabra de Dios está viva. Hay vida en esta palabra. Miren, la manera como yo lo puedo explicar, para usar una analogía, es, ¿usted sí ha visto alguna vez algún alimento deshidratado?
Los alimentos deshidratados ya están cocinados. Lo único que deshidratado significa que están secos, que están en polvo. Le pongo un ejemplo. Usted agarra frijol deshidratado o puré de papa deshidratado. Es un polvo. Y usted lo único que tiene que añadirle es agua. Y en el momento que usted le añade agua a ese alimento que está deshidratado y lo mezcla, ya se lo puede comer. Porque todo lo que necesitaba era agua. Bueno, la palabra de Dios es así. Es como un polvo que lo único que necesita es que el Espíritu Santo le entre. Y cuando el Espíritu Santo que inspiró esa palabra entra dentro de la palabra, nos conecta, es vida, es alimento. Todo lo que la palabra necesita es que el Espíritu Santo sople en ella para que esto venga a convertirse en comida, alimento para nuestro espíritu. Tremendo, tremendo. Así que, mire, el Espíritu Santo usa la palabra. El Espíritu Santo, esa es la forma favorita como el Espíritu Santo nos va a conectar. La manera favorita como el Espíritu Santo va a llegar a nosotros y nos va a hablar, nos va a ministrar y nos va a disciplinar, es usando esta palabra. ¿Por qué? Porque a esta palabra todo lo que le hace falta es el influjo del Espíritu. Todo lo que le hace falta es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, llegue y se una a esta palabra. Y la unión de esta palabra con el Espíritu la hace viva y poderosa. Mire, la palabra de Dios puede cambiar a la vida más perversa que nosotros nos imaginemos. Al hombre más perverso, a la mujer más perversa, la palabra de Dios los puede transformar. Tremendo, tremendo. Hace unas par de semanas atrás estaba yo hablando con un hermano que tiene un ministerio. Yo lo quiero traer para acá para que comparta con nosotros. El hermano tiene un ministerio de liberación. Conversábamos con él y él me comenzó a dar su testimonio, lo ha puesto en 2 libros. Y él me dice: pastor, yo no solamente era santero, yo era babalao, me dice él. Y la gente me venía a mí a visitar y los santeros a mí me venían a consultar. Yo sabía todo de todo. Pero me comencé a volver loco. Comencé a perder la noción, el sentido, al punto de que el hombre terminó descalzo, sin mal vestido, pestilente, perdió la familia, perdió los hijos, perdió todo. ¿Sabe qué lo sacó de ahí? Llegó la palabra a su vida. Llegó la palabra de Dios a su vida. Porque esto está vivo, mi querido. La palabra de Dios está viva. Y solo necesitas que tú la agarres, la abraces, la creas. Y cuando eso sucede, tú estás trayendo vida donde no hay vida. Estás trayendo luz donde hay tiniebla. Estás trayendo transformación donde hay una necesidad. La palabra de Dios es poderosísima. Pero ¿qué pasó? Quien tenía que traer esa palabra a su familia no la trajo. Mire, mi querido, los judíos dicen esto: si no enseñas a un hijo una vocación, lo enseñas a ser ladrón. Pues yo te voy a decir lo siguiente: si tú no le enseñas a tu hijo la palabra de Dios, estás trayendo maldición sobre tu hijo. Si tú no le enseñas a tu hijo la palabra de Dios, estás trayendo maldición sobre tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque sin la palabra, todo lo que va a comenzar a nacer, todo lo que va a germinar en la vida de tus hijos, es maldición. Todo lo que va a producir la vida de tu hijo va a ser desastroso. Porque lo único que produce en nosotros lo bueno, es decir, la única semilla que germina algo bueno, algo que da fruto bueno, es la palabra. La vida humana es como un lote de tierra. Y según la semilla que usted escoja poner en esa tierra, eso es lo que va a florecer, lo que va a germinar y lo que usted va a tener que comerse.
Si usted no siembra la semilla apropiada en la vida de su hijo, no va a haber fruto. No va a haber fruto. No va a haber ningún fruto. La palabra de Dios es la única que trae el fruto. Cuando la palabra de Dios es sembrada en la vida. Por eso la Escritura dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque hay una semilla depositada en esa tierra. Y a lo mejor usted dice, pero no germinó, pero esa semilla está ahí. Lo que está esperando las condiciones para que se pueda, ¿verdad?, pueda hacer el efecto de germinación. Y a veces, a mí me ha pasado que yo he sembrado algo en la casa. A mí me gusta una lechuga que se llama arúgula y traigo la semillita de Italia cada vez que voy y la siembro porque me encanta esa lechuga, es picante. Y cuando la he sacado un año, resulta que el año siguiente, en la misma maceta donde coseché el año anterior, comienzan a salir, y yo no las sembré este año. Eran semillas que se habían quedado rezagadas el año pasado, pero estaban allí y comenzaron a salir este año, no el año pasado cuando yo las sembré. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces esa semilla va a tardar un poquito más. Pero el deber nuestro es sembrar, es depositar esa semilla en la vida de esa persona. ¿Cuándo va a germinar? Solamente Dios lo sabe. Pero nuestro trabajo es hacer la acción de sembrar esa semilla ahí, depositar esa semilla ahí. Miren, la palabra de Dios es algo tan vital, tan importante, que si nosotros la sacamos de nuestra vida, comienza a haber un declive, comenzamos a desplomarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos sostenemos es por causa de la palabra. La palabra nos recuerda quiénes somos, la palabra nos recuerda quién es Él, la palabra nos recuerda sus promesas, la palabra nos recuerda lo que Él quiere de nosotros. La palabra no solamente trabaja aquí, cognitivamente. La palabra nos impulsa aún en nuestra voluntad. Y la palabra está viva, y como la palabra está viva, trae la propia energía para que eso que Dios quiere que nosotros vivamos, eso se convierta en una realidad. Miren, termino con esto. Hay un deporte que se llama el alpinismo. El alpinismo es subir esas montañas que son, ¿verdad?, un poco complicadas de subir. No es una montaña normal, ¿verdad?, que uno caminando sobre el lomo de la montaña puede llegar a la cúspide. No, estas son montañas muy intrincadas porque no hay forma de pisar sobre ellas porque están tan, ¿verdad?, en una posición tan complicada. Y usualmente son montañas rocosas. Entonces el alpinismo como deporte consiste en aprender una técnica en la cual el alpinista tiene un equipo que usualmente consiste mayormente en cuerdas y en un garfio. Y ese garfio tiene que ser tirado y ese garfio después el alpinista prueba, lo tensa para ver si agarró bien, porque ese garfio está diseñado para que pueda engancharse en las rocas y que el alpinista pueda ahora soportar todo su peso y llegar hasta donde está el garfio. Entonces, donde quiera que el alpinista lance el garfio, esa es su próxima meta. Ese es el próximo lugar donde él tiene que llegar. Y entonces, así sucesivamente, el alpinista va escalando y va subiendo, hasta que finalmente llega a la cúspide de esa montaña. ¿Verdad? A mí no me gustaría ser alpinista porque yo con la ¿cómo se llama? Con la altura no la llevo mucho. Pero es muy interesante. Donde vaya el garfio, ahí va a tener que ir el alpinista y tiene que poner todo su peso. ¿Qué significa tiene que poner todo su peso? Tiene que confiarle
Toda su vida, su cuerpo, se lo tiene que confiar a ese garfio. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde nosotros tenemos que engancharnos. Tú tienes que engancharte de las promesas de Dios. Y tienes que creerlas a tal punto que estés dispuesto a sacrificar tu vida. O sea, a hacer depender tu vida de esa promesa. ¿Ve? Porque si tú no lo haces, te quedas en el mismo lugar siempre. Si no le puedes confiar a Dios, si no le puedes creer a Dios, entonces te quedas en el mismo lugar siempre. No pasas de ese sitio. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que engancharte y tienes que creerle que lo que Dios está diciendo es verdad. Y es tan verdad que estás dispuesto a arriesgar tu vida en eso. Que estás dispuesto a hacer pasar tu vida en ese riesgo. El alpinista tiene que jugarse la vida cada vez que engancha el garfio, se juega la vida. Porque si eso se desprende de ahí, no la cuenta. No la cuenta porque se desprende es decir, se puede matar. Entonces, la Biblia es así. Usted tiene que descubrir dónde va a tirar el garfio. Usted tiene que leer la palabra para saber cuáles son las promesas de Dios. ¿Dónde me agarro? ¿Dónde agarro el garfio para poder seguir subiendo, creciendo espiritualmente? ¿Ve? Pero usted tiene que creerlo, no solamente de que usted pasivamente dice, ¡ay, qué bonita! Sino que esa promesa se convierte donde tú quieres ir. Esa promesa, eso que Dios te está diciendo, eso que Dios te está pidiendo, se convierte en el lugar donde tú quieres ir. Esa es la manera correcta de leer la Biblia, porque si no estamos dando un paseo por el parque solamente. Es decir, si usted no lee la Biblia para apoderarse de lo que está en ella, ¿para qué la lee entonces? Eso es como ir al restaurante. Usted ha visto esos menús que vienen con dibujitos. Viene la fotografía del plato. Y usted se va al restaurante y comienza a pasar todas las fotografías de todos los platos. Ay, mira, pato a la naranja. Ay, mira qué rico, aquí hay gallina asada. Mira qué rico, aquí hay puré de... ceviche. Qué rico. Entonces usted dice, no, ya me llené. Ya estoy satisfecho de tantos platos que vi, ya me llené. Me voy para la casa. Eso sería, así es como mucha gente lee la Biblia. La gente lee la Biblia y ve todo lo maravilloso que está en la Biblia, pero nunca come de esa Biblia. Solamente lo que hace es pasar por ella, leerla, pero nunca se alimenta de la palabra. El menú no te va a alimentar, lo que te va a alimentar es cuando te traigan la comida. Bueno, nosotros tenemos que entender que a no ser que nosotros creamos la palabra solamente es un texto que memorizamos. Es información que hemos obtenido. Pero yo tengo que hacer que eso no solamente sea información, que eso sea un estilo de vida. Si el alpinista lanza el garfio y el garfio encaja y él lo prueba, lo tensa y se da cuenta que sí, pero dice, no, siempre no me atrevo. Mientras no se atreva, no se mueve del lugar donde está. Tú tienes que atreverte a creer la palabra, a vivir por ella. Porque así es como Dios comienza a transformar nuestra vida. Así es como Dios comienza a hacer una realidad todas esas promesas que Él te ha dicho. Pero tú tienes que creerla y tienes que estar resuelto, persuadido de que tú quieres alcanzar eso, de que tú quieres llegar hasta donde de la promesa dice. Y cuando tú te lanzas a eso, entonces Dios va a comenzar a añadir sobre tu vida. Porque Dios va a premiar tu fe. Dios va a premiar la resolución que tú haces. Y sabes que vas a comenzar a ver que esa palabra no solamente va a ser un bonito texto, sino esa palabra va a comenzar a ser una aventura en la cual tú te estás moviendo y estás conquistando lo que Dios dice que tiene para ti, lo que Dios quiere darte, lo que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo para que tú lo vivas, lo que Dios quiere que tú hagas, que tú digas, que tú uses. Todas esas cosas van a comenzar a pasar en el momento en que tú dices, Señor, yo te voy a creer lo que tú dices en la palabra. ¿Sí me entienden, mi querido? Entonces, aquí
en esta palabra hay muchas cosas esperando para que nosotros las podamos vivir. Muchas cosas. Tienes que redescubrir la palabra. Y créanme, para mí esto es un reto bien tremendo. Porque yo tengo la tendencia de que durante el año pongo todos mis CD en orden y comienzo a leer la Biblia todos los años. Todos los años leo la Biblia. Pero este año estoy haciendo diferente. No solamente quiero leerla, pasar por ella. Quiero que lo que la Biblia dice que está allí para mí, yo quiero obtenerlo, yo quiero conquistarlo. Yo quiero que eso sea una realidad evidente en mi vida. Yo quiero retarte, mi querido, que tú hagas lo mismo. No solamente pases por la Biblia, sino que te apoderes, te apropies de todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha diseñado para darnos a nosotros como sus hijos. La palabra de Dios está llena de promesas, de bendiciones. Y cuando tú te lanzas a vivir eso y vivir tu vida conforme a la palabra, tú traes una bendición sobre tu vida y sobre tus hijos. Sobre tus hijos traes una bendición tremenda. Así como desobedecer la palabra trae una maldición sobre los hijos, obedecer la palabra trae una bendición sobre los hijos. Y nosotros tenemos que procurar esa bendición. Y esa bendición está cercana. Esa bendición es concreta, está en la palabra de Dios. Así que quiero retarlos de la misma manera como yo me reto a mí. Y no solamente leer la Biblia, estudiarla, obedecerla, apropiarnos de ella. ¿Sí me entiende, mi querido? Nos ponemos en pie.